Estamos en la parte 24 del estudio que venimos haciendo del libro de Apocalipsis. Estamos entrando en una fase muy interesante porque vamos a pasar, entre más avancemos, a eventos que están pasando en la tierra, pero también eventos que son guiados desde el cielo. Por lo tanto, tenemos que separar. No es que los eventos no sean guiados desde el cielo, siempre son guiados desde el cielo. Pero me refiero a que va a haber una afectación universal en la tierra en cuanto a los juicios y a los eventos que se están dando por parte de nuestro Señor. Y es con lo que terminamos en el capítulo 8 de Apocalipsis, en el verso 13, para entrar después de los primeros 4 ángeles que tocaron las trompetas, para entrar a los últimos 3 ángeles de lo que corresponde al juicio de las trompetas. Dice el verso 13, que fue con lo que cerramos la semana pasada, dice: y miré y oí un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz. Y préstele atención a lo que estoy poniendo en rojo, porque eso es justo lo que nos ha de llamar la atención, donde él dice: ay, dice, de los que moran en la tierra. Cuando esa expresión se escucha en la Biblia, detrás de esa expresión hay dolor, hay sufrimiento, hay angustia, como cuando el Señor viene y le advirtió a los fariseos en el capítulo 23 del libro de Mateo, les advirtió a través de Ais los juicios que iban a venir sobre Jerusalén, sobre el sacerdocio fariseo y sobre la misma tierra, que es lo que estamos estudiando ahora. De esa misma manera, cada vez que usted ve un ay, detrás viene mucho dolor, detrás viene mucho sufrimiento. Entonces, cuando él dice ay de los que moran en la tierra, inmediatamente dice ¿por qué? A causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Y en el capítulo 9, en el verso 1, inicia diciendo: el 5.º ángel tocó la trompeta. Aquí es donde voy a hacer una pausa para recordar que todo se divide en 4 y 3 juicios. En los sellos tuvimos 7 juicios y ahora en las trompetas tenemos 7. Pero los 4 primeros juicios de las trompetas son eventos directos sobre la tierra, sobre la vegetación, sobre las personas. Y los otros 3 son juicios que vienen hacia la tierra, pero son liderados desde los cielos, o sea, por ángeles. Cuando nosotros vemos la división que hay en los juicios, y así será cuando veamos el de las trompetas, el juicio de las copas, nosotros vemos que los primeros 4 juicios son fuertes, pero vienen siendo más como una advertencia que una conclusión. Mientras que los otros 3 juicios, en cada grupo de 7, llámese los sellos, ahora las trompetas y posteriormente veremos las copas mucho más adelante, los 3 juicios restantes son más fuertes y son juicios de conclusión o de ejecución. Cuando digo conclusión o ejecución, es cierre, es la conclusión de un tiempo en el que el Señor se manifiesta a través de la disciplina, a través del dolor, a través del castigo. Pero el ser humano no tiene la capacidad de poder discernir, a menos que sea a través del Espíritu Santo, la razón por la cual el Señor envía juicio sobre la tierra. La palabra de Dios dice que el padre que ama a su hijo lo disciplina, y de esa manera se presenta el Señor hablando de la disciplina. Por lo tanto, detrás de los juicios nosotros debemos de ver siempre misericordia de Dios. Debemos observar y hacer un énfasis a cada una de las declaraciones que Dios hace acerca de lo que está haciendo sobre la tierra, sobre su pueblo y sobre el sacerdocio. Y cuando nosotros analizamos eso, nos empezamos a dar cuenta de que el libro de Apocalipsis es 100% misericordia. Vamos a ir abordando cada una de las diferentes profecías de aquí para adelante, que se han vuelto muy especulativas. En algunos momentos voy a mencionar lo que algunas personas o la mayoría de las personas consideran
o interpretan, y vamos a abordar lo que el Señor dejó como mensaje para su iglesia, que es por lo que estamos estudiando el libro del Apocalipsis. Cuando digo voy a mencionar muy rápidamente lo que algunos creen que podría estar pasando o podría pasar, es para poder nosotros ver y contrarrestar o ver la diferencia de lo que realmente está en el libro y de lo que la especulación trae a las mentes de las personas. En el capítulo 9, verso 1 del libro de Apocalipsis, se lee así: el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Aquí nosotros empezamos a observar una imagen, una figura que nosotros tenemos que ver o analizar con qué lente lo vamos a ver, con qué lupa lo vamos a ver. Podríamos tomar la lupa del cristiano moderno, podríamos tomar la lupa o el lente del evangelista moderno, y cuando nosotros vemos eso lo vamos a ver e interpretar desde lo que es la óptica del gentil o del cristianismo. Podemos tomar la lupa o el lente del judío y empezar a ver e interpretar desde el lente del judío. O podríamos tal vez tomar esto e interpretarlo desde nuestra propia opinión, lo que se conoce como las interpretaciones ingenuas. Una interpretación ingenua consiste en aquella interpretación, como lo he dicho en otras oportunidades, que no se va a los expedientes, que no se va a la historia, que se hace desde la óptica personal del individuo y desde tal vez el aprendizaje, que tal vez ha sido incluso un aprendizaje sin meterse de lleno, sin escudriñar, sin hacer una buena exégesis de lo que se estaba abordando en el momento de los escritos. Pero hoy vamos a tratar de hacer, o de aquí para adelante vamos a tratar de hacer un análisis no solo profundo, sino también analizar lo que las personas están viendo desde la óptica gentil. Cuando vemos que vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo, usualmente las personas que están viendo esto fuera del judaísmo, desde la óptica del cristianismo moderno, como lo dije, ven el abismo, el pozo del abismo, como el Hades. Ven el pozo del abismo como el infierno desde la óptica gentil. El infierno en el contexto judío no es el mismo contexto que tenemos nosotros. El infierno en el contexto judío, ellos lo ven como un proceso de limpieza, como una superlavadora, o podríamos decirlo como tiempo de aflicción. Así es como lo ven. Nosotros, influenciados por los griegos, que ellos ven el Hades como un lugar de tormento, como un lugar de limpieza para prepararlos para una mejor vida. De ahí que la iglesia tradicional tiene el concepto de purgatorio tomando la idea griega. Pero nosotros tenemos que ver y tenemos que analizar realmente qué es lo que un sacerdote judío o qué es lo que una persona, como en este caso Juan, podría estar entendiendo a la hora de recibir la revelación. Porque de la misma manera que el contexto del infierno es diferente para nosotros que para el judío, también de esa misma manera el contexto del lugar de muertos es diferente para nosotros que para ellos. El Hades, que realmente es el lugar, desde la traducción correcta, que sería el Seol, es simplemente un lugar donde se deposita el cuerpo. Pero resulta que los que ven desde la óptica gentil, ven a esta estrella que cayó del cielo y lo interpretan como que es Satanás que cayó, y así es como se ve. Esa es la idea general. Entonces, que Satanás sale del infierno
para atacar a todas las personas y que esa estrella es la que está tomando control. La estrella que Dios permitió o los demonios que Dios permitió que atacaran a la tierra. En el verso 3 dice que el humo, dice, y del humo salieron langostas sobre la tierra y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. En la idea pagana, cuando hablo de la idea pagana, voy a decirles que piensen en la idea no judía. Pagana no es una mala palabra, pagana significa gente común. Cuando Roma, en los tiempos de Roma, cuando Roma hablaba de su religión, no estoy hablando del cristianismo, sino de la religión romana, literalmente. Para efectos de ellos, todas las personas que los seguían dentro de la religión romana y los dioses romanos, esos eran los que eran los crédulos, esos eran las personas que seguían la buena religión. No olvidemos que el cristianismo apenas estaba comenzando. Entonces, para los romanos, los que no iban a los templos romanos a adorar a sus dioses, que vivían lejos porque eran campesinos, esos campesinos se conocían como paganos. Paganos eran los campesinos, la gente común, la gente que no tenía la posibilidad de viajar a ir a aprender. Los cristianos se consideraban como ateos porque no creían en los dioses de ellos. Entonces, en la idea del momento, cuando se está hablando de la idea o hablamos del paganismo, estamos hablando de lo que la gente fuera del contexto religioso es. No necesariamente estamos hablando de demonios, ni estamos hablando de cosas malas, solamente es la gente común, así es como se dice, la gente común. La idea del paganismo es gente común que no conoce la religión. Bueno, en la idea pagana, simplemente como se ve esto de las langostas como parte del juicio en la gran tribulación. Y se considera que Dios lo que está permitiendo son hordas demoníacas que estaban presas y que descienden sobre la tierra como un enjambre de langostas para destruir. Eso es lo que se tiene en la idea pagana, o sea, en la idea no judía, eso es lo que se considera. Entonces se considera, punto 1, de que Satanás viene con los demonios a destruir las personas durante la tribulación. Y como es Satanás, entonces asociamos la idea que viene a destruir a las personas, lo primero que pensamos es que viene a destruir a la gente de la iglesia, perseguir a la iglesia, matar a la iglesia, a los cristianos que estén en ese momento durante la tribulación. Algunos creen que la tribulación se va a dar después del arrebatamiento, como lo creemos nosotros. Otros creen que la tribulación se va a dar antes del arrebatamiento y otros creen que la tribulación se va a dar durante el arrebatamiento. En realidad, cualquiera de las tres ideas las vamos a dejar sentadas en una silla, por eso puse la silla ahí en un lado. Porque para efectos nuestros, la tribulación se dio, o mejor dicho, el arrebatamiento se dio en el capítulo 4 y 5 y ya vamos por el capítulo 9. Así que todos estos juicios están recayendo sobre la gente que ya está sobre la tierra una vez que las 5 vírgenes obedientes han sido tomadas o han sido llevadas. Entonces estas langostas que están saliendo de la tierra para la idea no judía son hordas de demonios dirigidas por Satanás para matar a los cristianos. Pero préstele atención, por favor, y lea con cuidado para que vea que nosotros tenemos que tener bastante delicadeza a la hora de leer el texto. Porque a estas hordas de demonios, dice la idea no judía, pero en este caso a estos grupos de demonios que la gente dice que sale a atacar a los cristianos, escuche lo que dice el verso 4 del capítulo 9, para que podamos observar cómo Dios está hablando de misericordia en todo tiempo de su pueblo, de la gente que quedó ahí, de esos 144,000 que se están convirtiendo en testigos, los que abren los ojos, que se componen tanto de judíos como de cristianos, judíos que no tenían el entendimiento de quién era Jesús en ese momento y se les abre el entendimiento cuando se da el arrebatamiento en el capítulo 4 y el capítulo 5 de lo que es el libro de Apocalipsis, y que lo vamos a repasar también en el capítulo 14, esos 144,000 testigos que están predicando durante la tribulación,
Esos son los que quedaron. Esa es la mitad de las vírgenes, de las 10 que quedaron ahí, para dar testimonio. El último sería el último alcance de la misericordia. A estas langostas, a todo esto se les manda, dice, que no dañen la tierra, de la tierra ni cosa verde, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres. Y preste atención a donde estoy poniendo solamente a los hombres, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello del Dios en sus frentes. Ok, hagamos una pausa aquí. Aquí le están diciendo a las langostas, que pronto vamos a tratar de interpretar de una manera bíblica esto, se le está diciendo a las langostas que no son langostas comunes, porque entonces entienden lo que se les está diciendo. No son los chapulines estos que nosotros vemos en la historia de Egipto, aunque esa es la figura que vamos a tener como sombra para poder entender lo que está pasando acá. Pero estas entienden, estas tienen razón, estas pueden ser dirigidas. A estas se les da una orden: no dañen, que no tienen que dañar, ni cosa verde alguna, ni ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Listo. Ya aquí de pleno estamos viendo que las personas que están selladas en la frente con el sello de Dios, que significa salvación, que son las personas que se quedaron, esos 144,000, estos supuestos demonios, y digo supuestos demonios porque vamos a abordar un poco más para ver quiénes son, estos supuestos demonios no pueden tocar a estos hombres que han sido sellados para salvación y que están pasando por un proceso de santificación en la misma tierra y convirtiéndose en testigos de Dios como extensión de la misericordia para el resto de la humanidad. Tienen un poder limitado de atormentar a los habitantes de la tierra, porque pueden atormentar a todos menos a los que tienen el sello de Dios en sus frentes. Yo creo que ya con esto podemos ver y tener un poco de paz por los hermanos que se hayan quedado y las hermanas que se hayan quedado, porque Dios los está limitando a que no los dañen a ellos. Y el verso 5 dice: se les fue dado, no que los matasen. Me estoy hablando al resto de la humanidad, no a los que están sellados por el Espíritu Santo para salvación, sino a los demás les fue dado que no los matasen, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Vamos a empezar a ir separando las ideas. Ok, la idea me dice a mí que estos seres son sueltos en la figura de las langostas para que atormenten por 5 meses. No pueden tocar a las personas que han sido selladas por Dios para salvación, pero sí puede atormentar a las personas que no han sido selladas para salvación hasta ese momento con un propósito. Pero en ese tormento estas personas van a desear morir, porque es lo que dice el verso 6, y aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Pero no se les va a permitir morir porque hay un propósito. Y el propósito lo vamos a ver más adelante en Apocalipsis 9, 20 al 21, aunque voy a hacer un vistazo rápido de él. El propósito está establecido a partir del verso 20 del libro de Apocalipsis, como le digo en el capítulo 9. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún así se arrepintieron. Observe lo que estoy poniendo en línea en rojo. Ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y vea lo que dice el verso 21. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. ¿Qué es lo que me está enseñando a mí entonces el libro de Apocalipsis en el capítulo 9, a través de los juicios que se están estableciendo en ese momento? Que Dios lo que está buscando es que la gente se arrepienta.
Los que no están sellados en la frente, los que no han sido, los que no abrieron el entendimiento cuando se dio el arrebatamiento y empezaron a predicar, empezaron a enseñar, empezaron a ser testigos en la tierra de lo que realmente está pasando, lo que es la tribulación. Y estas personas que no han sido selladas, hay un llamado al arrepentimiento a través de los testigos, los están diciendo, les están invitando, les están llamando a que dejen de adorar, de idolatrar a los ídolos. Pero aún así, viendo todo lo que está pasando, aún así viendo el dolor que están pasando, impedidos incluso de morir, para extenderle la vida hasta que tengan la necesidad de arrepentirse, pero no lo están haciendo. Después volveremos al capítulo 9, verso 20, pero regresemos al capítulo 9, verso 7 y continuemos leyendo esto de las langostas. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas y tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como dientes de leones. Vamos a meternos un poquito en algunos pasajes para, antes de empezar a tratar de describir estas langostas según nuestra opinión personal, que sería una interpretación ingenua del texto. Y antes de que nosotros nos vayamos a la interpretación gentil, vamos a ver lo que dice el Antiguo Testamento cuando habla de las langostas, cuando habla de la figura de las langostas, cómo deberíamos de leerla nosotros y desde qué óptica deberíamos de verla. Dice que era semejante a los caballos preparados para la guerra, lo cual significa que ellas vienen a ejercer una lucha, a ejercer una pelea, pero no olvidemos que entienden, se les dan instrucciones y saben seguir las instrucciones. Vamos a ir un momento al Antiguo Testamento, a Éxodo capítulo 10, versos 4 al 14, Deuteronomio 28, verso 38, Primera de Reyes capítulo 8, verso 37, Segunda de Crónicas capítulo 7, verso 13, el libro de Joel capítulo 1, verso 4 y el libro de Amós capítulo 4, verso 9. ¿Para qué? Nosotros vamos a ir a estudiar esos textos con el fin de buscar el propósito por el cual estas langostas están siendo enviadas, porque entendiendo el propósito por el cual ellas están siendo enviadas, podemos entender también, por lo menos tener la idea de quién son estas langostas o qué representan estas langostas. No olvidemos que la gente piensa que el que cae, la estrella que cae del cielo, o que sale del abismo, mejor dicho, es Satanás, que sale y sale con hordas de demonios. Esa es la interpretación moderna, con hordas de demonios para atacar a la iglesia. Y ya vimos que estas langostas tienen impedimento de atacar a los que están sellados para salvación, que se quedaron durante el arrebatamiento. Vamos a Éxodo capítulo 10, versos 4 y 14 para ver el propósito y ver la figura de estas langostas. En Éxodo capítulo 10, versos 4 al 14, vamos a empezar a ver una de las plagas mencionadas en el libro de Éxodo cuando Moisés es llamado a sacar al pueblo de Egipto. Que ese sacar al pueblo de Egipto es la figura de cuando el Señor viene a sacar al pueblo que se quedó en la tierra para poderlo poner como invitados dentro de lo que es las bodas del Cordero. Llegaremos a eso en su momento y lo estudiaremos cuando lleguemos a esos capítulos, solamente para que no pierdan la idea y la sigan. Verso 4 de Éxodo capítulo 10. Y si aún rehusas dejarlo ir, está hablándole Moisés a Faraón, la palabra de Dios, donde le está diciendo y dando instrucciones de cómo debe confrontar a Faraón, y Faraón representa a Satanás. Y le está diciendo constantemente que deje ir al pueblo para servirle. No olviden que estamos viendo la figura esta representada durante la tribulación con la gente que está siendo testimonio de Dios durante la tribulación. Y esto es lo que se está presentando durante el desarrollo del escrito de Juan, pero tomando la sombra de lo que pasó en el Éxodo. Y si aún rehusas dejarlo ir, he aquí que mañana yo traeré sobre tu territorio la langosta, la cual cubrirá la faz de la tierra, de modo que no pueda verse la tierra,
y ella comerá lo que escapó, lo que os quedó del granizo. ¿Se acuerdan lo que destruyó el granizo? La tercera parte de la vegetación. Entonces dice, voy a enviar a la langosta para que destruya lo que quedó del granizo en esa tercera parte. Comerán asimismo todo árbol que os fructifica en el campo. ¿Qué es el campo? El campo, para yo entenderlo, tengo que irme a Mateo capítulo 13, no se vayan, quédense aquí, cuando dice que un sembrador salió a sembrar a su campo. Está hablando de Dios, cuando viene a la tierra, que es su campo, a sembrar es a predicar, con el fin de traer el mensaje de Dios para arrepentimiento, para redención de las personas que reconozcan la voz del pastor llamándolos. Y llenará tus casas, las casas de todos tus siervos y las casas de todos los egipcios, cual nunca vieron tus padres ni tus abuelos desde que ellos fueron sobre la tierra hasta hoy. Y se volvió y salió delante de Faraón. Esa fue la advertencia que le dio a Faraón. La advertencia para Faraón, al igual que las advertencias de los primeros 4 juicios, al igual que todos los ais, todas las advertencias tienen una connotación de misericordia, un llamado para no caer en la perdición eterna. Cuando Dios nos permite a nosotros pasar por aflicción, cuando Dios nos permite a nosotros caer en estados donde lo único que nos queda es voltearnos a Él, porque es el único que nos puede sacar del hoyo en donde estamos. Cuando eso sucede es misericordia. Y aunque la gente no logra ver la misericordia, incluso los mismos siervos de Faraón, el mismo pueblo egipcio, ni el mismo Faraón en este caso, no logran ver la misericordia para que se arrepientan, son corazones endurecidos, pero todo lo que está pasando es una oportunidad para cambiar de mente, para cambiar y dirigirnos en el sendero correcto. En el verso 7, continuando leyendo con Éxodo capítulo 10, dice: entonces los siervos de Faraón le dijeron, escucha el cambio de la mente ya de los siervos de Faraón. Antes los siervos estaban en favor de Faraón, en lo que Faraón estaba haciendo, pero ahora la mente empieza a cambiar. Y como esta es la sombra de lo que está pasando durante la tribulación, esto significa que algunas personas van a empezar a recapacitar, van a empezar a analizar lo que está pasando en sus vidas. Me refiero a los que no han sido sellados en la frente para salvación, porque sobre esos es que está cayendo toda la plaga. Entonces los siervos de Faraón le dijeron, ¿hasta cuándo será que será este hombre un lazo para nosotros? Ellos lo veían como un lazo y no como una oportunidad de arrepentimiento. Pero oiga lo que le dicen a Faraón, deja ir a estos hombres para que sirvan a Jehová su Dios. Y le preguntan a Faraón, ¿acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Esas personas que en un momento pensaban como Faraón, esas personas que en algún momento estaban dirigidos sus corazones a lo que Faraón les ofrecía en Egipto, empiezan a cambiar su mentalidad, empiezan a cambiar las cosas como las ven y están diciendo, pero esto todo está destruido. Pero como esta es la sombra de lo que estamos viendo en el libro de Juan, en el Apocalipsis, lo que el mensaje, el testimonio que se está dando de estas personas que se quedaron, estos dos grupos, judíos y cristianos, que se quedaron durante el arrebatamiento, esa predicación, ese testimonio está haciendo que muchas personas empiecen a cambiar su manera de pensar. Entonces aquí podemos ver misericordia, podemos ver oportunidad, podemos ver la extensión de Dios hablándole a un pueblo que no lo conoce, la compasión de Él hablándole a un pueblo que no lo conoce, para que se arrepienta de los caminos antes de que venga ya la destrucción total. En el verso 8 de ese mismo capítulo de Éxodo, el 10, dice, y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad y servid a Jehová, vuestro Dios. Y le pregunta a Moisés, Faraón, ¿quiénes son los que han de ir? Y Moisés le responde, hemos de ir con nuestros niños. Subraya esto de los niños, por favor, préstele mucha atención. Recuerde lo que Jesús dijo, hay de las que estén en aquellos días encinta o las que estén criando hijos. ¿Por qué? Préstele atención a esto de los niños. Hemos de ir con nuestros niños, le está diciendo Moisés, y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas
con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Pero Faraón no le reclama a él porque se lleve a los viejos, porque se lleve a las ovejas, porque se lleve a las vacas. Le reclama porque se lleva a los niños. Veámoslo en el verso 10. Y él les dijo: así sea Jehová con vosotros. Y pregunta: ¿cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? O sea, le está diciendo: si quieren se van ustedes, pero los niños no. A los niños no los voy a dejar ir. Vean, mis hermanos y mis hermanas, esto nos va enseñando a nosotros lo que en la tribulación y en las vísperas de la tribulación, y lo que nosotros estamos viendo en esta preparación a los últimos momentos donde se va a reflejar la ira de Dios y el fin de la maldad sobre esta tierra. Vemos que lo que a Satanás le interesa hoy en día es capturar a los niños. No importa si los viejos piensan que Dios existe, que Jesús existe, dejémoslos a esos ahí. Pero a los niños no los vamos a dejar pensar diferente, les vamos a estar atacando, los vamos a estar adoctrinando. ¿A través de qué? A través de la televisión, a través de las canciones, a través de las fiestas, a través de las figuras. Hay un bombardeo constante contra los niños porque Satanás sabe que adoctrinar a un niño es más fácil que convencer a un grande, que ya cree en Cristo, que ya cree en Dios. Entonces él sabe que los viejos, los que estamos grandes, vamos a morir, esta generación pasa, entonces lo que hay que hacer es adoctrinar a los niños. Y por eso es que Satanás, en la figura de Faraón, y qué es lo que va a pasar en la gran tribulación, cuando se vienen las langostas, cuando se viene todo este ataque, la defensa que el enemigo quiere hacer, la idea que quiere hacer quien en ese momento esté gobernando, llámese el anticristo, a través de lo que el dragón está presentando, es capturar a los niños. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. O sea, le está diciendo: vea qué malos son ustedes conmigo. Ustedes quieren llevarse a los niños. Ustedes son muy malos. Ustedes quieren llevarse a los niños. Claro, los niños se convierten en mano de obra, en esclavos a futuro, bien adoctrinados, y entonces ya no van a ser rebeldes, sino van a ser dóciles. Y entonces le dice Faraón a Moisés: no será así. Recuerde que estamos en el Éxodo como sombra de lo que estamos leyendo en el capítulo 9 de Apocalipsis, en la quinta trompeta y los ayes. No será así. Id ahora vosotros los varones y servid a Jehová, pues esto es lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de Faraón. ¿Qué es lo que Faraón está haciendo en ese momento? Lo que Faraón está haciendo es diciendo: me dejo a los chiquitos, ustedes vayan, adoren, vayan a las iglesias, reúnanse en las iglesias, canten si quieren, estudien si quieren, disipúlense si quieren, alaben si quieren, pero no a los niños. A los niños hay que sacarlos del entorno de la palabra, hay que meterlos en otra área, hay que enseñarlos de otra manera para que no se hagan creyentes fieles a Jesucristo. Eso es lo que hay que hacer, sacarlos del entorno de sus padres, sacarlos dentro del entorno de la formación bíblica. Eso es lo que está pasando en el Éxodo, en el capítulo 10, y es lo que se está proyectando al capítulo 9 del libro de Apocalipsis, cuando se esté dando ya los juicios más fuertes de los últimos 3 ángeles. Seguimos leyendo el capítulo 10, verso 12 de Éxodo. Entonces Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta. Acuérdense que estamos tratando de identificar en Apocalipsis qué es lo que significa, qué es lo que identifica la figura de la langosta. Entonces dice: extiende tu mano sobre la tierra de Egipto para traer la langosta, a fin de que suba sobre el país de Egipto y consuma todo lo que el granizo dejó. ¿Qué es la langosta? Castigo, juicio. Verso 13: y extendió Moisés su vara sobre la tierra de Egipto, y Jehová trajo un viento oriental sobre el país todo aquel día y toda aquella noche. Al venir la mañana, el viento oriental trajo la langosta. Y subió la langosta sobre toda la tierra de Egipto, y se asentó en todo el país de Egipto, en tan grande cantidad como no hubo antes ni la habrá después, y cubrió la faz de todo el país, y oscureció la langosta la tierra,
y consumió toda la tierra, la hierba y todo el fruto de los árboles que había dejado el granizo. No quedó cosa verde en árboles ni en la hierba del campo, en toda la tierra subraye de Egipto, en toda la tierra de Egipto. Porque en Gosén no pasó nada. En Gosén estaba el pueblo de Dios, a ellos no les pasó nada. Eso es lo que podemos observar en el libro de Éxodo, capítulo 10, 4 al 14, que la langosta es juicio, juicio sobre los que despreciaban el llamado de Dios, aunque les estaba dando la oportunidad de arrepentirse, sino que más bien el faraón se endurecía, pero en lugar de separarse de la idea de faraón, ellos continuaban agarrados a la idea de faraón, porque era el faraón. Pero entonces vino y cayó ese juicio sobre ellos. Por favor, no olviden que la langosta representa juicio, pero no son los animalitos que se presentaron en Egipto, porque los que estamos viendo en Apocalipsis piensan, saben, se organizan, obedecen. En Deuteronomio 28:38, que son los textos que estamos estudiando del Antiguo Testamento para tener una sombra de lo que estamos aprendiendo en el Apocalipsis, dice a partir del verso 36 de Deuteronomio 28, Jehová te llevará a ti y al rey que hubieras puesto sobre ti, a nación que no conociste, ni tú ni tus padres, y allá servirás a dioses ajenos, al palo y a la piedra. O sea, está hablando de el cautiverio en que el pueblo iba a caer por haber sido desobediente. Este cautiverio está representado en la gran tribulación. Las vírgenes desobedientes, estas 5 vírgenes van a caer en un cautiverio temporal, porque Dios así lo estableció. Y serás movido de horror, y servirás de refrán y de burla a todos los pueblos a los cuales te llevará Jehová. Sacarás mucha semilla al campo, y recogerás poco, porque la langosta lo consumirá. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite, porque tu aceituna se caerá. Hijos e hijas engendrarás, y no serán para ti, porque irán en cautiverio. Verso 42, y préstele mucha atención a esta última línea. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por la langosta. ¿De qué está hablando en ese momento el Señor como castigo de la langosta? Que la prosperidad, que lo que es el alcance económico, lo que es el alcance del alimento, que todo el trabajo se va a volver infructuoso, o sea, va a ser el trabajo no va a tener recompensa, se va a trabajar y se va a trabajar y se va a trabajar y por más que se trabaja siempre va a haber hambre, siempre va a haber necesidad, todo el tiempo, o sea, entre más pasan los días, entre más pasan los años, el hombre trabaja y cae en situaciones de escasez y aunque se le multiplique el trabajo y aunque se le multiplique el dinero, por mucho que gane no le alcanza. Porque es un juicio el cual abre la escasez. Eso es lo que está escrito en Deuteronomio y es una figura de lo que va a pasar con la langosta en el Apocalipsis capítulo 9. En Primera de Reyes 8:37 vemos otra figura del Antiguo Testamento de lo que es la langosta. Primera de Reyes 8, verso 37. Si en la tierra hubiere hambre, pestilencia, tizoncillo, añublo, langosta o pulgón, ahí está la langosta representando hambre, pestilencia, está representando escasez. Si eso pasa en la tierra, le está diciendo Dios a Salomón, si eso pasa en la tierra, donde habiten cualquier plaga o enfermedad que sea, dice, si eso pasa, si empieza a pasar eso, porque ustedes han sido desobedientes, porque no hicieron lo correcto, ahora trasladémonos hasta el tiempo de la gran tribulación. Si eso pasa en la tierra, si llega una tribulación como esta, y un grupo de personas se quedaron porque no hicieron lo correcto. Verso 38, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, escuche, cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, o sea, Israel, como personas que reconocen a Jehová, o los hombres de la tierra que están pasando por esta destrucción, se voltean a Jehová, dice, toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón, o sea, el sentir la plaga en el corazón significa redarguir el corazón, empezar a ministrar el corazón, decirle al hombre por qué razón está como está,
por qué no prospera, por qué no sale adelante, porque está sufriendo por desobediente, porque pone a Dios en segundo lugar, porque no pone a Dios en el lugar que Él nos está diciendo a nosotros desde el primer momento que nos envió un mensaje a través de Moisés, cuando dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu alma y con todo tu cuerpo. Si no ese mandamiento no es respetado, entonces el corazón va a ser ministrado y entonces el corazón a través de la aflicción se va a voltear a Dios, porque es donde sabe que está la salvación, donde sabe que está el resguardo. Entonces dice: cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa, se refiere al templo, o sea, quien se dirige a Dios, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón no conoces, porque solo tú conoces el corazón de los hijos de los hombres, para que te teman todos los días que vivan sobre la faz de la tierra que tú diste a nuestros padres. ¿Qué es lo que está diciéndole él a través de Salomón en Primera de Reyes 8:37 al pueblo? O sea, a través de esto, que cuando la aflicción viene, el que se voltea genuinamente al Señor va a tener una respuesta. Y la respuesta la podemos leer en Segunda de Crónicas 7:11, a partir de ahí. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Y le dice, escuche, por favor, proyéctese no solamente al tiempo del cautiverio de Babilonia, sino proyéctese a la gran tribulación. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, o sea, si mando juicio, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, a ver, ubiquémonos en Egipto, ubiquémonos con Salomón y ubiquémonos en la tribulación. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, y si enviare pestilencia a mi pueblo, y les voy a dar la solución. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré los pecados y sanaré su tierra. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Le está diciendo a los que estaban en cautiverio en Babilonia: arrepiéntanse. Le está diciendo a los que fueron esparcidos por los asirios: arrepiéntanse. Le está diciendo a la gente de hoy, donde estamos usted y yo, viviendo todo el caos que está pasando en el mundo: arrepiéntanse. Y le está diciendo a los de la tribulación: esta es la última extensión de la misericordia, arrepiéntanse. Y la langosta es una figura que mueve los corazones al arrepentimiento a través de la aflicción. Pero no olvidemos, ahorita volvemos a esto: las langostas piensan, saben cómo deben de trabajar, saben a quiénes atacar y a quiénes no. En Joel 1, verso 4 dice, a partir del verso 2 voy a leer: oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido, preguntando, ¿ha acontecido esto en vuestros días o en días de vuestros padres? Bueno, ¿qué está pasando? Si nosotros nos preguntamos todo lo que estamos viviendo, los cambios climáticos, el calor, la angustia, lo que está pasando alrededor de la educación de nuestros niños, cómo el adoctrinamiento, tratando de robarse a nuestros hijos, se está dando de manera fuerte. ¿Cómo pasó antes o está pasando en nuestros tiempos? Bueno, está pasando en nuestros tiempos. Pero también pasó antes, les pasó a ellos. En el verso 3 del capítulo 1 de Joel dice: de esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. Verso 4, préstele atención a esto: lo que quedó de la oruga comió el saltón, y lo que quedó del saltón comió el revoltón, y la langosta comió lo que el revoltón había dejado. O sea, la langosta es uno de los juicios más fuertes. No el juicio más fuerte, uno de los juicios más fuertes. Porque hay 3 juicios fuertes para que el corazón se arrepienta. Y por eso en el verso 5 dice: despertad, borrachos, y llorad. ¿Qué es una persona borracha? Que no tiene
entendimiento, que no siente cuando se golpea, se vuelve insensible, que solo dice tonterías, que está pensando simplemente en el licor y no está pensando en la familia, no está pensando en nada. Le dice, despiértense borrachos, lloren, geman, todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Lo que le está diciendo es despiértense, en otras palabras está diciendo arrepiéntanse. En Amós 4:9, terminando ya estos ejemplos que estoy usando del Antiguo Testamento para poder entender el juicio de la langosta, en Amós 4:9 dice, yo os herí con viento solano y con oruga, la langosta devoró vuestros muchos huertos y vuestras viñas y vuestros higuerales y vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. Ok, ¿a quién le está hablando entonces Dios a través del juicio de las langostas? Recordemos, número 1, se le envió y se le dijo, no le toque, no destruya a los que tienen el sello del Dios en la frente. Ok, descartamos eso. Hagamos a un lado. Dejemos de lado a los que tienen el sello de Dios en la frente, a las personas que están en arrepentimiento. Pero hay un grupo de personas que están entre las naciones, que están entre la multitud, que han sido sellados y no se han dado cuenta. Por lo menos durante la tribulación van a abrir el entendimiento, van a saber lo que está pasando y ahí es donde van a decir verdaderamente, este es el Hijo de Dios. Porque Dios les está causando una herida. Os herí con viento solano. La langosta es una herida que Dios está abriendo en medio de la humanidad. ¿Por qué? Apocalipsis capítulo 2, que ya lo habíamos leído, no lo voy a explicar, pero voy a leer para que nos conectemos a lo que estamos estudiando acerca de la tribulación. Dice en el verso 19 de Apocalipsis capítulo 2, yo conozco tus obras, y amor y fe, y servicio, y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Qué está diciéndole a Tiatira? Antes de que se dé el arrebatamiento, le está avisando a la iglesia, le está avisando a su pueblo que hay un grupo de personas que no se arrepienten por estar haciendo y siguiendo doctrinas que no son de Dios. Y en el verso 21 le dice a Tiatira, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Y escuche donde describe lo que va a pasar más adelante. Estamos revolviéndonos al capítulo 2, lo que va a pasar con las personas que se van a quedar, y describen los juicios de los sellos a partir del capítulo 6 hasta lo que estamos estudiando hoy en el capítulo 9, que son juicios, pero juicios en misericordia, no juicios para destruir a su pueblo, sino juicios para llamar a su pueblo al arrepentimiento. Y cuando hace esa descripción, la tribulación la describe en el verso 22 de esta manera: he aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran y no se arrepienten de las obras de ella. Nos vamos a devolver al capítulo 9, verso 7, donde estamos hablando de las langostas y lo que las langostas están haciendo. Verso 7. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. Ya lo leímos. En las cabezas tenían como coronas de oro, sus caras eran como caras humanas, tenían cabellos como cabellos de mujer, sus dientes eran como de leones, tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones, y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Ya sabemos a cuáles hombres, no a los que están sellados para salvación. ¿Cuál es la idea popular de la langosta? La idea popular es ese helicóptero que ustedes ven ahí al frente. La gente dice que, o interpreta que esos son vehículos artillados, helicópteros artillados, y que lo que están viendo son esos helicópteros acercándose a destruir a Jerusalén, a destruir a la iglesia que haya quedado, y que entonces lo que ellos ven son fuego saliendo de los helicópteros y que tienen cara humana porque van a estar en el piloto ahí, y eso es lo que está viendo Juan, eso es lo que la interpretación moderna está haciendo. Si alguien quiere quedarse con esa interpretación, yo no lo puedo contradecir porque yo no estoy en el futuro.
Yo no puedo decir si habrán durante la tribulación vehículos artillados que estén atacando a Jerusalén directamente o que estén atacando a la iglesia directamente. Eso no lo puedo decir. Lo que sí le puedo decir es que esta idea popular de las langostas no coincide con lo que acabamos de leer, puesto que las langostas que están siendo enviadas no pueden tocar a los que están sellados en la frente con el Señor. Entonces no hay una asociación entre lo que la gente interpreta de que son vehículos artillados que van a atacar a la iglesia y entre lo que acabamos de leer. Así que vamos a empezar a observar unos detallitos importantes que se dan en el verso 11 del capítulo 9. Ahora hablemos de estas langostas. ¿Cómo funcionan? Tienen por rey sobre ellos un ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. El primer ay pasó y aquí vienen aún 2 ayes después de este. Aquí vamos a hacer una pausa, porque cuando dice que en hebreo es Abadón, que significa destructor, Abadón es destructor literalmente, y en griego es Apolión, que es cuando se habla de Apolión, está hablando ya de un rey bien definido, que está guiando a este grupo de langostas, que no son como cualquier langosta, porque las langostas comunes no tienen rey ni salen en cuadrillas. Estas salen guiadas y salen en cuadrillas. Entonces yo tengo que preguntarme si ese Abadón y ese Apolión, ¿quién es? Como la idea común es que es Satanás, entonces lo primero que digo, es que este es Satanás que salió a perseguir a la iglesia. Pero qué raro, si sale a perseguir a la iglesia y no la puede tocar, y lo que está destruyendo es a los otros, ¿cómo es que Satanás ataca a los suyos? Eso no tiene sentido en el texto, o sea, no tiene sentido, porque el mismo Dios dice que cómo Satanás va a sacar afuera a Satanás, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, porque el reino dividido no prospera. Bueno, tenemos que entender que el Apocalipsis fue escrito de manera que quien lo esté leyendo sin entendimiento no lo pueda entender. Y espero que usted lo esté leyendo con entendimiento, junto conmigo. Porque este libro dice muchas cosas, mis hermanos y mis hermanas, que para poderlas entender necesitamos la guía del Señor y las figuras del Antiguo Testamento, como lo hicimos ahora, pasando por todos estos libros. Porque quien quiera leerlo sin tener esa estructura, sin tener ese fundamento, sin tener el pensamiento de la gramática hebrea, no va a entender las ideas judías que está transmitiendo el hermano Juan. El hermano Juan está transmitiendo ideas judías a una sociedad griega, no una sociedad griega transmitiéndole a los judíos, que es justamente lo que hacen al robarnos a nosotros las figuras del Antiguo Testamento, las fiestas del Antiguo Testamento, porque lo que quieren interpretar es desde nuestro pueblo gentil, desde nuestro pueblo adoptado, el hebraísmo, y no es así. O sea, lo que nosotros tenemos que es tomar el hebraísmo, tomar el judaísmo para entender nuestra sociedad y cómo estamos viviendo. Así que cuando hablamos y entendemos sobre las figuras, tenemos que entender qué es lo que está pasando en ese momento y no tener la idea de que Satanás es la estrella que está destruyendo y que las langostas son vehículos militares o que las langostas son demonios. Porque no hay coherencia en el texto de que a las langostas demoníacas se les mande a atacar a los hombres incrédulos y que más bien protejan o no toquen a los que están en la tierra de Gosén. ¿Cómo entiendo yo esto entonces de esta idea de Apolión o de esta idea del destructor, que es como se dice en hebreo? En hebreo se dice el destructor y en griego se dice Apolión. ¿Cómo lo entiendo? Me voy al verso 49 del capítulo 78 de los Salmos. Envío sobre ellos el ardor de su ira, enojo, indignación y angustia, un ejército de ángeles destructores. Préstele atención. Ángeles destructores. Dispuso camino a su furor, no eximió la vida de ellos de la muerte, sino que entregó su vida a la mortalidad, hizo morir a todo primogénito en Egipto. ¿De qué está hablando él? Está hablando del destructor que pasó sobre Egipto matando a los primogénitos. A todos los primogénitos. ¿Y quién era el destructor? El destructor no era Satanás. El destructor era Dios mismo, que estaba pasando por sobre Egipto en un juicio que él mismo había establecido
para que el corazón del faraón se quebrara y dejara ir al pueblo. Ahora, en 1 Corintios capítulo 10, en el verso 10 dice, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. ¿Quién era el destructor? Era el ángel que Dios había enviado representando a Dios mismo para destruir, y es lo que está mencionando Pablo, a los que murmuraron. En Éxodo capítulo 12, en el verso 23 dice, porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dindel y en los dos postes pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor. El heridor, la palabra traducida, es el destructor, a vuestras casas para destruir o para herir. En Primera de Crónicas, verso 12 del capítulo 21 dice, escoge para ti o 3 años de hambre o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios por 3 días, la espada de Jehová, y por favor subraya esta parte, la espada de Jehová, esto es la peste en la tierra. Dice que la espada de Jehová lo podemos traducir como la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad, estoy en grande angustia, ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero no caiga en las manos de los hombres. Lo que estamos viendo aquí es el ángel de Jehová ejerciendo la destrucción. Lo que estamos viendo es a cientos de ángeles destructores ejerciendo la destrucción. En Primera de Crónicas, capítulo 21, verso 14 dice así, así Jehová envió una peste en Israel. ¿Quién la envió? Jehová. Y murieron de Israel 70,000 hombres. Y envió Jehová, escuche al que envía, el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal y le dijo al ángel que destruya. No le está diciendo a Satanás. Basta ya, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Onán el Jabuseo. Así, dice el verso 14 de Crónicas, 1 Crónicas 21, así Jehová envió la peste en Israel y murieron en Israel 70,000 hombres. Jehová envió el ángel para destruirla. Devolvámonos al capítulo 7, verso 1 de Apocalipsis. Después de esto vi a 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra. ¿Qué estamos viendo? ¿Demonios? No, ángeles de Jehová. Después de esto vi 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra que detenían los 4 vientos de la tierra, o sea, juicio sobre la tierra los estaban deteniendo los ángeles para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y escuche lo que dice el Señor, repitiendo lo que dice el capítulo 9 de Apocalipsis y repitiendo justamente lo que pasó en Egipto, en la tierra donde protegió a su pueblo en Gosén. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús, está hablando del ángel de Jehová. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles. Él está dirigiendo esos ejércitos. Él les está diciendo cómo actuar. Porque esos ejércitos, esas langostas, eso que está actuando no son demonios, son ángeles que Dios guía, que el Señor le dice cuándo tocar las trompetas, le dice cuándo y dónde hacer los juicios, cuándo y con quién establecer todo lo que sobre la tierra va a caer, con un propósito de llamar al arrepentimiento a las personas. Y oiga lo que le dice este ángel que tiene el sello del Dios vivo, subraya el sello del Dios vivo. Y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo: no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos ¿qué? Sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. ¿A quiénes? A los que faltan por arrepentirse durante la tribulación. En Daniel capítulo 12, verso 1 dice: en aquel tiempo, proyectándose al futuro, se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo. ¿De parte de quién está? De los hijos de su pueblo. ¿Qué se le dijo a las langostas? No toquen a los que están sellados
con el sello del Dios vivo en la frente. ¿Qué se le dijo a las langostas en el tiempo del Éxodo? No toque a los que están en Gosén. ¿Qué se le hizo al granizo? Se le impidió llegar hasta allá. ¿Qué se le dijo a las moscas? No toquen a los que están en Gosén, no toquen a los hijos de Israel. Solo a los egipcios, solo a los desobedientes. Incluso cuando el granizo cayó, cuando vinieron las plagas, los egipcios que atendieron la instrucción de Dios y se mantuvieron dentro de sus casas no recibieron castigo. Porque estas personas estaban empezando a escuchar la voz de Dios. Y es cuando estos hombres le decían a Faraón, Faraón, ya déjelos ir. Déjelos ir, ya todo está destruido. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe de esta parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que hubo hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, o sea, los que tengan el sello del Dios vivo en la frente. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos, no sé si usted es entendido o es entendida, pero espero que Dios esté ministrando su corazón en esta noche, que esté ministrando el corazón de los que me están escuchando por el canal. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que las personas que durante el tiempo de aflicción estén ministrando a sus hermanos, estén ayudando a sus hermanos, estén explicando lo que está pasando, resplandecerán como el firmamento. Y le dice a Daniel, pero tú, Daniel, cierra estas palabras, sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Y allí llegamos y dice que el sexto ángel tocó la trompeta, y hasta aquí lo voy a dejar para que conversemos, porque vamos a quedarnos con este quinto ángel. Voy a dejar de compartir en este momento. Voy a dejar de grabar. Déjenme ver a dónde era que se dejaba de grabar. Ahora sí.